Buenos días, Matías. Buenos días, Benjamín. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Hola, profe, ¿cómo está? ¿Bien usted, Benja? Bien, profe. Eso, qué bueno. ¿El Mati? ¿Cómo está el Mati? El profe levantado tempranito de las 7. Eso, muy bien. Bien, bien, bien. El que madruga, Dios lo ayuda. No, Muy bien. sí, salí a trotar. Oh, bueno, excelente. ¿Cuánto trotó? Eh, yo creo que 3 kilómetros después de vuelta, lo mismo. Bien, como 6. Sí, yo creo. Bueno, Bueno, ¿cuánto? ¿Una horita? ¿40 minutos? sí, más o menos, como 40 minutos. Bien, súper rápido. Excelente. No, sí, sí, pues es que de aquí de mi casa, igual es largo hasta el cruce, pues sí, fui hasta el cruce. Bueno, con mucho cuidado nomás. Sí, sí, hay que ir con cuidado nomás. Mira, Vilocito. Buenos días, Ayrton. ¿Cómo está? Buenos días, profe. ¿Cómo estamos, Ayrton? ¿Cómo está? Bien. Bien, bien. Ya, la noto medio tristón. ¿No? ¿No? ¿Está bien? Ya, qué bueno. Buenos días, Natalia. Buenos días. ¿Cómo está, señorita? Buenos días, Natalia. ¿No la escuchamos? Buenos días, profesor. Bien, muchas gracias, señorita. Bueno, queridos estudiantes, empezamos con la clase. Los compañeros que se vayan integrando van a estar un poquito atrasados, pero de todas maneras tenemos que empezar en honor al tiempo y a los que se conectan al tiempo, al momento y son responsables. Bueno, vamos a repasar más que todo la clase anterior, que solamente lo hicimos de manera sincrónica, y también vamos a revisar la guía formativa número 1, en el cual hay dos grandes desafíos, ¿ya? Y estos dos grandes desafíos son los que ustedes tienen que ir desarrollando, ustedes tienen que ir haciéndolo, y bueno, la vamos a revisar, yo les voy a guiar, obviamente no les puedo dar las respuestas, pero les puedo guiar cómo se tiene que hacer esta guía, ¿ya? Porque también es con nota directa al libro, se podría decir. Ya, vamos a presentar ahora. Está cargando el PowerPoint, así que esperemos que cargue y iniciamos la presentación. Bueno, queridos estudiantes, acá tenemos nuestra presentación de la clase anterior, ya vamos a repasarla a modo rapidito, puesto de que tenemos que ver hoy día en nuestra planificación está el inicio de la guía formativa número 1. Dentro del objetivo acá dice conocer los principios básicos que se aplican en el procesamiento, presentación de los estados financieros, para asegurar que sean comparables tanto entre distintos ejercicios de la entidad como entre distintas entidades tanto a nivel nacional como internacional.
¿ya? Aquí hablamos un poquito de chino, pero a poquito vamos a ir entendiendo este lenguaje. Las NIC y las NIF, que son normas internacionales. ¿Qué son los estados financieros? Bueno, dice acá que corresponden a los informes que se utilizan en las empresas para dar a conocer una situación, ¿ya? Una situación económica real y fundamental la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que con estos datos, con estos informes, yo puedo saber hacia dónde va mi empresa, cómo va mi empresa, si tiene ganancias, si tiene pérdida, ¿ya? Más que todo para eso. Después tenemos que los principales informes financieros, balance general clasificado, estado de cambio de patrimonio, estado de flujo efectivo, estado de resultado, nota explicativa de los EEFF, ¿ya? Bueno, los más conocidos de estos a nivel contable, si ustedes hablan con un contador, lo que trabajan todos los años está el balance general clasificado y está el estado de resultado. Estos informes los ocupan la empresa para pagar los impuestos, ¿ya? Todos los años tiene que haber una declaración de renta o una declaración de las instituciones o la empresa, y dentro de esto está el estado general, balance general clasificado y el estado de resultado. Los estados de flujo efectivo se ocupan más que todo de manera diaria o mensual. ¿Y qué es lo que va en el estado de flujo efectivo? Va toda la plata que entra a diario, la plata que entra, la plata que sale, las cosas que se compran, las cosas que se venden, ¿ya? Entonces, las empresas tienen que mantener un orden. Si compramos 1000 productos mensuales y no sabemos dónde están, de dónde salió esa factura, de dónde salió ese pago, obviamente vamos a tener un desorden en la empresa. Después tenemos esta pregunta, ¿qué son las NIC? Ya, la NIC es una abreviación de las normas internacionales de la contabilidad. También se puede decir que son las normas de información contable. Son un conjunto de normativas y leyes internacionales. ¿Ya? Aquí lo que hacen estas leyes, regulan la información que debe presentar cada empresa, cada negocio, cada institución a la hora de vender, de comprar acciones, ¿ya? O querer también vender tu empresa o tu organización. Son útiles a nivel internacional, pues permiten comparar mejor los estados financieros de comercios. Acá entra una gran normativa o una gran entidad que dice International Accounting Standard Board, y esa es la abreviación de las IASB. ¿Qué quiere decir con esto y por qué lo estamos pasando? Bueno, nosotros tenemos que manejar las NIC a la hora que iniciamos nuestra empresa. Si nosotros tenemos un proyecto bueno, lo iniciamos, le empezamos a dar vida, tenemos una visión, tenemos una misión, tenemos ordenadas las cuentas, vamos a ver qué es lo que tenemos que comprar, en qué vamos a invertir. Pero si esa empresa la quieren comprar del extranjero o viene, por decir, Bill Gates y quiere comprarle su organización, usted va a tener que tener todo el norma antes que le compre su organización, porque si no, no va a poder hacer esta transferencia, ¿ya? O lo otro, que le compren, pero va a tener que hacer todo este informe y quizás tenga que pagar por hacer todos estos informes económicos, ¿ya? Por eso la empresa hoy en día, desde el año 2013, según la ley nacional, tiene que adaptarse a toda esta normativa legal de las NIC y las NIF. La NIC 1, ¿qué quiere decir? Se denomina presentación de los estados financieros. Aborda las bases para la presentación de los estados financieros que contienen la información general con el fin que se puedan comparar con otros del mismo tipo. Bueno, esta es la número 1 y ya hace referencia como a todo lo global que quiere esta norma, ya que las empresas tengan una estandarización de los estados financieros, ya de los estados de cómo se encuentra la empresa, si está perdiendo, si está ganando, cuánto patrimonio tiene, cuánto efectivo, cuáles son los flujos, ¿ya? Entonces ahí estamos hablando ya del lenguaje un poquito más técnico, un lenguaje más empresarial, y así tenemos que ir nosotros hablando de aquí en adelante. Bueno, establecen las generalidades para presentar estados y compararlos, ya sea dentro de la misma entidad que la que genera o entre terceros. Entidad, recuerden, cuando nos referimos a entidad, puede ser una persona jurídica, puede ser un club deportivo, puede ser un club social, puede ser un colegio, puede ser una organización, puede ser un hospital, puede ser una institución como Carabineros Chile, como Bomberos, como la Armada, ¿ya? Todas esas son entidades, para que ustedes lo sepan o recuerden. ¿Qué son las NIF o las IFRS? Y eso es lo que trata más todo este ramo de la utilización de la información contable. Lo primero que deben manejar ustedes, de dónde vienen las NIF, para qué sirven, qué significa NIC, IFRS,
Bueno, las normas internacionales de la información financiera, las NIF o las IFRS, en inglés, son las encargadas de regular la forma de procesar, preparar y presentar la información sobre los hechos económicos que genera la empresa al interactuar con su entorno y el organismo encargado de emitirla. Es el International Financial Reporting Standard Foundation Accounting. Bien grande la cifra o el nombre, pero todo eso se abrevia con la IASC. Eso es referente a lo que son las NIF o las IFRS. Bueno, se trata también, para ir resumiendo y poder entenderlo un poquito más, un conjunto de principios estándares técnicos de carácter internacional que determina el procedimiento que deben seguir las empresas al preparar y publicar sus estados financieros. ¿Cómo se hacía antes? Porque esa es la pregunta que nos puede surgir. Antes de los 2012 o 2013, cuando ya salió esta ley que las empresas las tenían que aplicar, tenían sus propias normativas, ¿ya? Existían su propio orden, su propia forma de enviar los estados financieros. ¿A qué me refiero propia? A las leyes dictadas en Chile anteriormente, ¿ya? Entonces ya habían estándares en Chile que se estaban ocupando, que se estaban aplicando. Bien, lo entienden todos los inversionistas chilenos, los contadores chilenos, el Servicio de Impuesto Interno, que son los que fiscalizan que efectivamente se haga esto bien como corresponde, que no se evadan impuestos, ¿ya? Entonces, se hacía de esa manera. Pero el gobierno de Chile se dio cuenta de que, claro, a nivel nacional podemos ocupar esta información, pero si mi empresa yo la quiero proyectar de manera internacional, no podía por ningún motivo salir a vender mi empresa. Claro, como les cuento, puede haber una excepción, puede llegar un inversor y dice yo quiero comprar tu empresa, y la empresa, él se encarga de normalizarla y sacar todos estos estados financieros según esta normativa internacional, ¿ya? Si no, el empresario le dice al dueño, que puede ser uno de ustedes, puede ser yo, ordéneme todo este estado financiero como lo pide la NIF y la NIF, ¿ya? Entonces yo lo ordeno, invierto, contrato a unos ingenieros, unos técnicos en administración de empresas, unos abogados y unos contadores. De esa manera yo puedo asegurarme de que lo que estoy entregando es información fidedigna, una información real, una información ordenada y que represente lo que el estado actual de la organización, ¿ya? Y ahí recién yo la puedo vender. ¿Quiénes deben aplicar las NIF en Chile? Respecto a su aplicación, las guías de IFRS en Chile señalan que las sociedades anónimas abiertas deben desarrollar su contabilidad de acuerdo con este estándar de manera obligatoria. Sin embargo, para el resto de la empresa es necesario saber que los boletines técnicos anteriores están derogados por las que deben aplicarse las NIF. ¿Qué quiere decir con esto, con esta lectura, con este texto? Que no todas las organizaciones en Chile es necesario que se apliquen las NIF, ¿ya? Solamente algunas, y unas de ellas, especialmente, sociedades anónimas. Cuando tenemos un nombre de una empresa, por ejemplo, Coca-Cola S.A. S.A. significa sociedad anónima, ¿ya? Eso es un tipo de empresa. También existe, puede ser Coca-Cola Limitada, la misma empresa Coca-Cola, pero LTDA, esa es la abreviación. Cuando ustedes ven una empresa y dice LTDA, es limitada. ¿Qué significa limitada? Para que sepan este dato ustedes a la hora de hacer su empresa o de ir a comprar su empresa. Limitada quiere decir que si mi empresa vende autos, ¿ya? Yo vendo autos, compro autos, pero le salió malo un auto a un cliente, se le fundió el motor y viene a cobrar su garantía. Yo como empresa soy limitado, así lo dice mi nombre de la organización. ¿Y qué quiere decir esto? De que yo puse 2 millones de pesos cuando dije, no, mi empresa es limitada. ¿Qué quiere decir? Que hasta 2 millones de pesos yo voy a responder. Si la pega del auto le sale 4 millones, yo voy a responder con 2 millones, ¿ya? Y el abogado puede llegar el DEL y me dice, no, pero es que el auto vale 6 millones y usted se lo vendió y se lo vendió malo. Bueno, mi empresa está habilitada para responder hasta 2 millones de pesos. Así es mi empresa, aquí está mi estatuto y lo que puse yo para llamarme limitada es 2 millones de pesos, ¿ya? ¿Cuál es la desventaja de esto? La desventaja es que muchas organizaciones que invierten harta plata, pues podemos hablar de 50 palos, 100 palos, 100 millones o incluso $1 millón, que son aproximadamente 700 millones de pesos, no van a invertir, no van a comprar en estas empresas que dice LTDA. Por lo mismo, porque no van a responder si existe alguna falla gigante
y falla la maquinaria o el automóvil o el producto que compre. Solamente hasta 2 millones de pesos. ¿Ya? Es una ventaja, sí, para empresas más pequeñas, para empresas que no trabajen con tanta plata, pero es una desventaja para los que quieran proyectarse y poder vender más productos y tener más ganancias. Eso más o menos para que vayamos entendiendo. Después dice cuáles son las diferencias entre las NIC y las NIF. Bueno, la similitud es que son normas internacionales, ¿ya? Solamente va cambiando en la manera de presentar, en el protocolo que tienen cada una de ellas. Ya las NIC existe una cierta cantidad de NIC, en las NIF existe una cierta cantidad de NIF, son muy similares, pero cada una tiene como protocolos distintos, ¿ya? Eso es como modo de resumen. Vigente que se pueden aplicar a las diferentes áreas contables de una empresa, a diferencia de las NIC, que fueron generadas por la IASB, las NIF constituyen una nueva serie numerada de normas que emite el IFRS Foundation, ¿ya? Entonces las NIC tienen su estándar, son por ejemplo, si no me equivoco, casi 41 normas de NIC. ¿Ya? ¿Qué es lo que vino la IFRS? Vino como a hacer una actualización, una optimización de estas NIC, pero las llevó a las NIF. O sea, hizo una actualización de esto y para algunas empresas trabajan con NIF, otras empresas trabajan con NIC. La primera NIF es la adopción por primera vez de la norma internacional de información financiera. Tiene como objetivo asegurar los primeros estados financieros de una entidad que contenga la información de alta calidad, al mismo tiempo que dicha información tenga transparencia para los usuarios y facilite la comparación de estados financieros, estableciendo un punto de partida para el inicio del trabajo contable con las NIF. Si yo tengo plata, tengo 100 millones de pesos, y acá hay una empresa X y una empresa Z, ¿cuál voy a comprar yo? ¿Cómo tengo que comprar esa empresa o ser parte de esa empresa? Ser socio, accionista, como se puede llamar. Tengo que hacer un estudio. ¿Y cómo hago este estudio? Yo no puedo meterme en la empresa y ver cuánto está ganando, cuánto está pagando en sueldo. No, todo eso está reflejado en estos informes, ¿ya? Para eso están estos informes. Entonces, me permite tomar mejores decisiones como empresa o como empresario y nos permite también proyectarnos a nivel internacional. Mi empresa prácticamente, si yo la tengo al día con las NIF y con las NIC, la puedo vender en China, en Japón, Australia y cualquier otro país que trabajen con esta normativa, que la mayoría del mundo está trabajando con esta normativa. Acá tenemos NIF o IFRS. La NIF dice que es la adopción por primera vez de las normas internacionales financieras. ¿Ya? El objetivo, dice, es asegurar que los primeros estados financieros de una entidad, al igual que sus informes intermedios relacionados, determinados en un periodo, se ajusten a lo establecido por las NIF. Proporcionen información financiera de calidad, es decir, que sean transparentes y comparables. Lo mismo que hablábamos recién, la información que esté dentro del informe tiene que ser transparente y tiene que ser comparable. Combinación de los negocios, esta es la NIF número 3. Acá tenemos un esquema de cómo trabajan las empresas, cómo se comunican, el puente que existe en la industria, las casas, ya cómo tiene que ir desarrollándose esto. Dice acá, el objetivo de esta norma, un segundito. Ahí sí. El objetivo de esta norma es determinar la información financiera que una entidad debe revelar cuando lleva a cabo una combinación de negocios, mediante el método de la adquisición. Lo anterior implica que la entidad adquiriente reconoce los activos pasivos contingentes identificables de la entidad adquirida por sus valores razonables a la fecha de adquisición y también reconocerá el fondo del comercio que se someterá a pruebas para detectar cualquier deterioro de su valor en vez de amortizarse. ¿Cómo podemos resumir esto? Ya que esto es un lenguaje bien técnico, pero lo necesitamos manejar hoy entendiendo poco a poco. Yo tengo una empresa gigante y quiero comprar otra empresa chiquitita. Por ejemplo, Microsoft, o no, vámonos a Google. Google empezó con su correo electrónico y después empezó a comprar otras aplicaciones, ¿ya? ¿Como cuál? Google compró YouTube. Eso se lo he comentado en otras clases, en otros módulos. Y Google es una empresa, una organización ya formada, tiene tanto personal, tiene tanto funcionario, y todos estos pertenecen a esta empresa Google. YouTube es una empresa nueva que apareció en el mercado de la tecnología y Google la compró por una cantidad gigantesca de millones de pesos.
Las personas que crearon YouTube se hicieron millonarios de un día para otro. ¿A qué se refiere con esta norma de la contabilidad de la NIF número 3? Es que Google, al comprar YouTube, compra sus deudas, compra sus activos, compra todo lo relacionado a lo comercial que tiene esa empresa. Y para comprar esa empresa que sea adherente, o sea, YouTube ya no pasa a ser YouTube sola, pasa a ser YouTube de Google, pasa con todas sus deudas, sus activos que tiene la organización. La NIF número 5, acá yo puse solamente las NIF más importantes y las que vamos a ocupar. Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades interrumpidas. Ahí tenemos un ejemplo. Tenemos un automóvil, un computador, un edificio, ¿ya? Esta norma apunta a especificar el tratamiento contable de los activos mantenidos para la venta, así como la presentación de la información a revelar sobre la actividad interrumpida. Recordad que Profe, se me salió, perdón. ¿Sí? ¿Aló? Se me salió, perdón. No se preocupe. Bueno, recordar que los activos son todas las cosas que tiene la empresa. Por ejemplo, una camioneta puede ser un activo y también puede ser patrimonio de la organización. Eso lo tengo que decir más. Entonces, ¿qué más puede ser el activo? Tenemos activo circulante, que es la plata que manejo en mi caja. Yo si tengo una empresa y estoy generando 1 millón, 2 millones de pesos, esos son mis activos circulantes. ¿Cuáles serían los pasivos? Para ir recordando y hablemos del mismo idioma. Los pasivos serían todas las deudas, ¿ya? Recordar eso. Hay deuda a corto plazo, hay deuda a largo plazo, ¿ya? Y esos son los pasivos a largo plazo o pasivos a corto plazo. A largo plazo es cuando son las cuotas a 10 años, a 50 años, y a corto plazo es en meses o dentro de un año. Por ejemplo, mi empresa compra una camioneta, ¿ya? Esa camioneta genera al tiro una deuda, entonces pasa a ser un pasivo, pero también es un activo. ¿Por qué es un activo? Porque esa camioneta le pertenece a la empresa. Y por eso la contabilidad tiene que ser una balanza. Por eso tiene que igualarse una ecuación. Y esa ecuación la vamos a ir viendo más adelante en otra clase para que ustedes la puedan entender, ¿ya? Los pasivos, los activos y el patrimonio. El patrimonio, le voy a adelantar un poquito qué es lo que es el patrimonio. El patrimonio es la primera inversión que hace la persona cuando tiene una empresa, ¿ya? Yo, José González, tengo una empresa y invierto 10 millones de pesos a esta empresa. ¿Qué quiere decir? Que esta empresa tiene un capital o un patrimonio de 10 millones de pesos, pero a su vez asumió una deuda. ¿Y esa deuda con quién es? Con José González. ¿Ya? Ahí tenemos que separar nosotros lo que es una persona natural con una persona jurídica. ¿Por qué? Porque las personalidades jurídicas son las instituciones, son las empresas. Y ese es un gran problema que tienen las personas que inician con sus negocios. Piensan que la ganancia es toda la plata que entra. No, toda la plata que entra tiene que sacarse los costos, tiene que sacarse los gastos y recién a partir de eso, pagando todas las deudas, quizás quede una ganancia, ¿ya? Y para eso está esta normativa de las NIF y las NIC, para ir ordenando toda esta información financiera que la podemos ocupar al instante. Puede ser una información que se haga anual o mensual, o incluso a diario. ¿Quién es el encargado de hacer todos estos balances? Es el contador, ¿ya? ¿Pero por qué ustedes tienen que manejarlo como técnico en administración de empresas? Puesto de que ustedes tienen que ir comparando que estos balances se vayan haciendo de la manera más fidedigna, porque el contador puede equivocarse o el contador puede generar estafa, y es lo que le ha pasado a muchas empresas, que los contadores se quedan con la plata y no pagan imposiciones, no pagan impuestos, no pagan las deudas, ¿ya? Por eso tiene que haber un administrador, y ese administrador controla que se haga el proceso como corresponde, ¿ya? Y ahí ustedes piden la evidencia. Por ejemplo, el contador dice, no, yo pagué las imposiciones, ya, por favor, mándeme el formulario que usted pagó las imposiciones. Listo, y ahí lo guarda. Y usted se queda como administrador tranquilo que se pagó las imposiciones. Porque finalmente, cuando llegue el jefe o llegue el gerente y le va a decir a usted, Benjamín, por favor, tráigame todas las fichas que se pagaron las imposiciones del año 2020. ¿Ya? Usted va a ir a buscar, se las pide al contador y el contador no responde el correo. El contador se fue del país y usted se quedó sin esa información.
y después van a ir viendo y el contador nunca pagó esos gastos. Sí lo declaró, pero no lo pagó. ¿Qué significa esto? De que en la organización, la institución, la empresa, cayó en un fraude. ¿Ya? ¿Qué le puede costar esto? El cierre de la institución, el cierre de la organización, el cierre de esa empresa o una deuda gigantesca. ¿Ya? Las empresas no pueden tener deudas previsionales. Las empresas tienen que pagar sus impuestos. ¿Ya? Por eso ustedes como administrador tienen que ir controlando y velando esta información. Y entre más aprendan, más datos van a ir manejando, más información, más responsabilidad y por ende pueden tener un sueldo mejor o mayor. Dentro de la norma número 7 dice que los instrumentos financieros de la información a revelar es la información que yo puedo mostrar, es mi información que yo puedo tener pública, porque yo puedo tener mis estrategias de negocio y esas no las tengo que yo mostrar, pero sí tengo que ir mostrando mis resultados, ¿ya? Entonces, el objetivo de esta NIF es requerir a las entidades que revelen la información que permita a los usuarios evaluar la relevancia de los instrumentos financieros en el estado y rendimiento de las compañías y en ello los riesgos que estos instrumentos conllevan. Si los informes están buenos, me van a revelar la información de la empresa. ¿Qué información siempre es la que tengo que saber? ¿Cuál es la ganancia que está teniendo mensual? ¿Cuál es la ganancia anual? ¿Y cuáles son las deudas que contiene esta empresa? Esta empresa puede generar, la empresa X puede generar 10 millones de pesos mensuales, ¿ya? Y al año pueden generar 120 millones de pesos. Bastante plata podríamos decir, pero si empezamos a ver las deudas, el patrimonio que tienen que pagar, por ejemplo, un edificio, las camionetas, los artículos de oficina, los muebles, los inmuebles, y eso me da que son 140 millones de pesos al año, quiere decir que todavía no me está alcanzando con los 120 millones de pesos que tengo para pagar los 140. Eso me está diciendo que hay 20 millones negativos. Hay personas que compran estas organizaciones con este índice negativo y la sacan adelante, logran invertir bien la plata y logran finalmente que las ganancias sean mayores a las deudas o a los pasivos que se tienen que pagar. Y ahí viene el arte de la administración. Entonces nosotros cuando decimos la administración es un arte, sí. La administración es una ciencia, sí. Y estas dos cosas se tienen que complementar. Un arte porque ustedes tienen que trabajar con recursos financieros, recursos humanos, ¿ya? Y el recurso humano, siempre se lo he dicho, el capital más importante de la empresa. Son los que mueven la organización. Si el recurso humano no trabaja bien, si el recurso humano no está contento, lo más probable es que va a haber un descontento con los clientes, van a haber un trato no muy digno con otras empresas, y eso va a conllevar finalmente que no se hagan los negocios o no se haga una venta como corresponde, permitiendo a la empresa irse a un nivel negativo y obteniendo más deuda. ¿Qué beneficios trae para la empresa la aplicación de las NIF? ¿Ya? Porque estamos hablando de muchas normativas, la normativa 1, 2, 3, 40 normativas que tenemos que ir manejando. En otras palabras, las NIF no son más que una nueva serie de normas legales de valor internacional. ¿Existen normas en Chile? Sí. ¿Existieron estas normas que ya no se aplican? Sí. ¿Hay normas que siguen vigentes? Sí, se siguen aplicando, se siguen ocupando, pero ahora, a partir del año 2013, según los nuevos decretos y orientaciones que da el Servicio de Impuesto Interno, el Banco Central, tenemos que trabajar con esta modalidad, con estas normativas. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Que son legales de valor internacional que progresivamente van a ir perfeccionando el contenido de las NIC. ¿Cuáles son primero? Las NIC. ¿Cuáles vienen después? Las NIF. ¿Ya? Las NIF vienen a actualizar lo que son las NIC. Esa es una pregunta. ¿Cuáles son primero? Las NIC, las NIF. Serían las NIC. ¿Y las NIF qué serían? Sería una actualización de las NIF. Aporta grandes beneficios a las entidades que buscan desarrollarse y crecer en el ámbito internacional. Utilizar aquellos estándares de contabilidad las prepara para contar con una mejor calidad y cantidad de su información financiera. Otorga una mayor competitividad. Si ustedes trabajan con las NIC y con las NIF, van a ser una empresa competitiva inmediatamente, ¿ya? Y van a estar siempre en el ojo de los empresarios, de los accionistas. Pueden ser que le compren su empresa cuando ustedes creen una empresa o sean parte de una sociedad y llega un inversionista y les dice, te compro tu parte.
Usted invirtió 10 millones de pesos. Viene el inversionista y le ofrece 100 millones de pesos. Y ahí usted tiene que evaluar si esos 100 millones de pesos los puedo... Perdón, vamos a presentar aquí. Ahí sí. Si esos 100 millones de pesos va a ser una ganancia a corto plazo o a largo plazo. ¿Por qué? Porque si yo invertí 10 millones de pesos y estoy generando, por decir, 25 millones de pesos mensuales en esta empresa, me la compran en 100, quiere decir que en 4 meses me van a pagar 4 meses como por adelantado. Y ahí te tienen que ir viendo. Porque en 10 meses serían 250 millones de pesos. A 100 millones de pesos que me compran, podría vender yo mi empresa en más de 250 millones de pesos. ¿Cuál fue su inversión? 10 millones de pesos. Ahí usted tiene que negociar. Si le ofrecen 100 y usted gana 250 al año, ahí usted tiene que negociar y puede decir 300 millones de pesos. Vendo a mi organización. Mucha plata se escapa de nuestro presupuesto y le ofrecen 250. 250, si es tentativo para usted y cree que es una buena plata, ahí usted tiene que hacer su negocio. Hay dos tipos de negocio. Usted compra, o sea, usted vende todas sus acciones, o lo otro sería que vende una parte y queda siendo parte de la empresa minoritariamente, pero queda con un capital que se le da a usted al instante, al contado, a su cuenta, y una ganancia que se le paga mensual o al año. Ya por eso es importante ir conociendo toda esta normativa. Es bien entretenida hablar de esto, de lo que es las NIC, las NIF y las sociedades. Las sociedades son el conjunto de personas o socios que forman una organización o empresa. Y aquí nacen lo que son las acciones, los accionistas, los porcentajes, lo que son las votaciones, lo que son las directivas de las organizaciones. ¿Ya? Así que es bien, bien entretenida esta información y bien importante para los que quieran ir creando su empresa o están visualizándose después, en un tiempo más, ser parte de esta empresa. Comprar una empresa, comprar acciones, y estas acciones siempre tienen que ir ustedes con estos estudios, ver si va a tener una ganancia. ¿Puedo comprar una acción en 10.000 pesos? Sí, puedo comprarla en 10.000 pesos y quizá en 10 años más esa acción cueste 100 millones de pesos. ¿Ya? A los que les gusta el fútbol, váyanse a las acciones de Colo-Colo. Una acción de Colo-Colo puede costar 300 pesos, pero en 10 años puede costar 1 millón de pesos. Y si yo compro 1000 acciones, imagínense, calculen, 300, multiplíquenlo por 1000 y ya van a tener una ganancia. Y así se maneja esto de las acciones también. NIF para pymes en Chile. En septiembre del 2010, la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad del Colegio de Contadores, acá está el Colegio de Contadores, una entidad que también se lo he conversado en clases anteriores, habla sobre la adopción integral y explícita y sin reserva de las normas internacionales de información financiera. O sea, desde el año 2010 ya se estaba hablando de que se iba a aplicar en Chile lo que eran las NIF, para las pequeñas y medianas empresas que son las pymes, estableciendo la obligatoriedad de su aplicación a partir del año 2013, tal como le decía yo. A partir del 2013 ya se empezó a aplicar esto obligatoriamente en las pymes. ¿Por qué? Porque simplifican por completo las obligaciones y hacen que la contabilización financiera sea bastante sencilla. Entre las facilidades que proporcionan, cabe destacar. ¿Por qué se habla de que esto se convierte en más sencillo o más fácil? Puesto de que existen software que son estandarizados, que yo ingreso lo que compré hoy día y me va a generar todo un informe financiero. Para tal efecto se entiende medianas como pequeñas empresas, las que no tienen obligación pública de rendir cuentas, ¿ya? Publican estado financiero con propósito de informar, generar para el usuario externo, omisión de varios temas de las NIF completas para no ser relevantes por el estado financiero de las pymes, simplificación de los principios de reconocimiento y valoración de establecidos de las NIF y completas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿De que las NIF se tienen que aplicar en las pymes? Sí, pero no es necesario aplicar toda la normativa gigante que existen en las organizaciones porque las pymes son empresas más chiquititas. Son empresas de menos personas, no generan tanto capital, por eso se llaman pequeña y mediana empresa. Bueno, acá les dejo una actividad con 5 décimas. Esta actividad con 5 décimas puede ser para la prueba, para la unidad formativa número 1, la guía que ya está en sistema. Y acá están estas preguntas. ¿Qué dan a conocer los estados financieros? Eso lo tiene que resolver usted. Otra pregunta. ¿Cuáles son los principales estados financieros según las NIF? Es una pregunta de investigación.
Las preguntas tienen que ser respondidas a lo más con una o dos líneas, pero tiene que tener una explicación que sea certera. Si la explicación no es certera, no se le va a contar como buena. ¿Qué significa la sigla NIF? Indique si a su juicio es lo mismo que la IFRS. Ahí tiene que ver usted si las NIF y la IFRS es lo mismo. Ya no le puedo decir ahora. ¿Quiénes deben aplicar las IFRS o las NIF en Chile? Ahí tienen que ver ustedes quién las tienen que aplicar. Pregunta 5. ¿Cuáles son las ventajas de aplicar las NIF o la IFRS en las empresas? ¿Ya? Podemos hablar de empresas chicas o empresas grandes. ¿Cuáles son los objetivos principales de la IFRS o las NIF? ¿Cuál es su objetivo principal? En 2 líneas, 3 líneas, ideal. ¿Qué ha significado la adopción de las NIF para Chile? Y esa pregunta última también es de investigación. Porque si nosotros como estudiantes o yo como profesor me pongo a hablar de esto de la adopción, claro, sé lo importante que es la NIF, pero ¿qué ha significado en la empresa? Eso sería como una investigación que ustedes tendrían que hacer. Pueden colocar la misma pregunta y le puede salir un artículo del diario El Mercurio, de una otra revista, y ustedes pueden sacar esa información. Obviamente tienen que leerla, interpretarla, y después con sus palabras la van definiendo. Bueno, eso ha sido la clase, queridos estudiantes. Les dejo este material. Bueno, este material ya fue presentado. Anteriormente fue enviado a su grupo de WhatsApp. No sé si existe alguna pregunta, si no, para pasar a la guía inmediatamente y explicarle la guía. Dejo este espacio de 2 minutitos para que pregunten. Profe, Benjamín. en, en la guía que subió el IRMI, en la segunda, o sea, en la primera, hay que hacer un video pero mostrar el artículo que estamos vendiendo o mostrarnos nosotros. Pueden ser las dos. Usted puede crear un video del artículo, ese uno, o usted puede salir en el comercial mostrando el artículo que usted quiere. ¿Ya? Piensa en un comercial Ya, y muchas veces los comerciales no salen personas. Y hay otros comerciales que sí no. salen personas. Va a depender de usted y lo importante es que quede bien establecido, que se entienda y que cumpla con lo que se le está pidiendo en la guía. ¿Ya? Si cumple con todo lo que se le está pidiendo, tiene su montaje completo. ¿Es obligatorio subirlo a algún servidor o algo así? ¿O se lo podemos mandar a usted nomás? Sí, me lo puede mandar a mí nomás, a mi WhatsApp personal. O no, mejor chicos, subirlo al mismo LIRMI, ¿ya? En el LIRMI, cuando ustedes suban su tarea, tienen la posibilidad de subir el archivo Word con todo lo que tienen que responder, o un Excel si es que le pido, o un PowerPoint si es que le pido, y también pueden subir el video. ¿Por qué les digo de subir a un servidor su video, su comercial? Más que todo para que ustedes me envíen el link, ¿ya? Y ese video usted lo puede guardar para la historia. Pero ahí depende netamente de usted, ¿ya? Ya, profe, Profesor, gracias. ¿Sí, Natalia? esta clase no la podemos ver como después grabada, es que igual fue como un poco mucha teoría. Sí, deme tiempo para transformarla porque tengo el Zoom básico. Estoy esperando que Sostener compre el Zoom Premium y ahí ya yo les comparto el link nomás. Entonces, ahora, ¿qué tendría que hacer yo? El video que tenemos ahora, transformarlo a un formato que puede ser MP4, subirlo a YouTube y mandarle el link pues, para que se le haga mucho más fácil. Cuando ya tengamos la licencia de Zoom, yo les mando el link y lo pueden descargar o ver cuando ustedes quieran. Ya, profesor, muchas gracias. No se preocupe. ¿El Julio, cómo está Julio? ¿Tiene alguna pregunta? No, Bien, Julio. ¿Cómo está usted, Julio? bien. Oiga, Julio, felicitaciones por su prueba que hizo, se sacó un 7. Me parece que ¿Qué fue prueba? en aplicación informática, si no me equivoco. Ahí tendría que revisar, pero bien, Ah, ok. bien. Así que eso demuestra que a pesar de que no se ha conectado a todas las clases, se pueden entender los motivos y igual está atento, así que muy bien. Vamos a ver la guía entonces para que si tienen alguna duda la podamos resolver. Denme un segundito. Clases. Utilización de la información contable, guía formativa.
Periodo 1. Periodo 2. Guía formativa unidad 1. Acá está.